Vamos a Efesios capítulo 1. Vamos a avanzar un poquito más en esta carta a los Efesios. Vamos a estar leyendo del versículo 4 hasta el 7, pero el versículo 7 es el versículo clave para nosotros a hoy. Vamos poco a poquito, versículo a versículo. Efesios capítulo 1, versículo 4 al 7. Dice la palabra: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención, léalo conmigo, por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Muy bien. Con este mensaje vamos a entrar a la tercera bendición de Dios, ¿verdad? El tema de hoy es nuestra redención eterna en el amado. Nuestra redención eterna en el amado. Esta es la tercera bendición espiritual. Primer bendición, ¿se acuerdan cuál es? Primer bendición, ¿cuál es? Fuimos escogidos para ser santos y sin mancha delante de Él. Segunda bendición, fuimos predestinados para ser adoptados hijos suyos. Y tercera bendición es la que nos toca mirar el día de hoy, que es nuestra redención eterna en el amado. Versículo 7 es nuestro versículo clave de hoy, pero el versículo 7 está ligado al versículo 6. Por eso el versículo 6 termina con el amado y el versículo 7 dice que en el amado tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Si leemos el versículo 6, Berna, y el 7, para que miremos que, bueno, ya desde el versículo 3 todos vienen ligados uno al otro. Dice: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. En el amado, en quien tenemos redención. Por eso el tema de hoy es nuestra redención eterna en el amado. Amén. Entonces, es muy importante que nosotros, hermanos, vayamos prestando atención a estas bendiciones que estamos estudiando. Porque de acuerdo a Efesios, estas bendiciones, vamos a estar mirando la tercera, pero hay más, ¿verdad? Pero vayamos prestando atención que según Efesios, estas bendiciones no son solo para cristianos individuales. Estas bendiciones son para la iglesia, que es el propósito de Dios. De acuerdo a Efesios, aprendimos que el tema principal de Efesios no son cristianos individuales, sino que el tema principal de Efesios es la iglesia. La iglesia, o sea, yo fui escogido para ser santo y sin mancha delante de Él, pero fui escogido para la iglesia. Yo fui predestinado y adoptado como hijo suyo para la iglesia. Yo fui redimido en el amado para la iglesia. Todo es para la iglesia, no es para gente individual, sino que es para gente corporativa, es para la iglesia. Entonces no perdamos de vista que Efesios, su tema principal es la iglesia. Por eso, si se acuerdan, dimos inicio con los 7 aspectos de la iglesia. Miramos la iglesia en sus 7 aspectos, ¿verdad? Y miramos que de acuerdo a Efesios nos habla que la iglesia es el cuerpo de Cristo. 2, la iglesia como el nuevo hombre. 3, la iglesia como el reino.
4, la iglesia como la familia de Dios. 5, la iglesia como la morada de Dios. 6, la iglesia como la novia y esposa del Cordero. Y 7, la iglesia como el guerrero. Entonces, si miramos todos estos aspectos de la iglesia, tiene que ver con un asunto corporativo, no individual. La iglesia, amén. Dios nos escogió, vuelvo a repetirlo, Dios nos predestinó y Dios nos redimió para la iglesia, amén. Para que así se cumpla el propósito de Dios, que es su iglesia. Dios, hermano, el escogernos a nosotros desde antes de la fundación del mundo, no era solo para mí, no era solo para ti, sino para la iglesia. Para que Dios nos ilumine y en esta tarde, o conforme vamos estudiando, vayamos mirando lo importante que es la iglesia. Porque tristemente nosotros estamos descuidando mucho la iglesia. Nosotros como cristianos no estamos apreciando lo que es la iglesia. Estamos tomando muy liviano el asunto de la iglesia. Entonces, hermano, que Dios nos abra el entendimiento para que nosotros vayamos mirando lo importante que es la vida de la iglesia. Amén. Y de esta manera nosotros podamos amarla, nosotros podamos cuidarla, nosotros amemos a nuestros hermanos, nosotros anhelemos estar con nuestros hermanos. Ahora es día de reunión donde toda la iglesia se tiene que reunir. Yo sé que hay momentos en los cuales no podemos por el trabajo, enfermedades, X cosa, pero si nosotros conocemos el asunto de la iglesia, nosotros, hermanos, apreciamos las reuniones, apreciamos el estar aquí con los hermanos y no descuidamos. Pero como no hemos entendido lo que es la iglesia, nosotros somos muy descuidados en esa área. Amén. Versículo 6 y versículo 7 de Efesios lo volvemos a retomar. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado, según la riqueza de su gracia. Miren cómo el apóstol Pablo, a medida que él va avanzando en esta carta a los Efesios, su expresión es muy, ¿cómo se dice? Muy hermosa, se va expresando en una forma maravillosa de las cosas que Dios le ha mostrado, de las cosas que Dios le ha revelado, a tal grado de que cuando Él nos habla que fuimos redimidos, Él ya no habla que fuimos redimidos en Cristo. Él viene hablando y diciéndonos, fuimos escogidos en Cristo, fuimos predestinados en Cristo. Y si usted sigue después del versículo 7, sigue diciendo que fuimos bendecidos en Cristo, pero es algo importante en el versículo 6, él dice, y 7, él ya no solo habla de que fuimos redimidos en Cristo, ya su expresión es diferente. Dice que fuimos redimidos en el amado. Entonces mire cómo el apóstol Pablo tiene esa apreciación por las bendiciones de Dios, a tal grado que él le llama que fuimos redimidos en el amado, según la riqueza de su gracia. Y eso trae mucha enseñanza para nosotros. Amén. Porque aquí no solo la llama su gracia. Ya hablamos su gracia y su gracia, ¿verdad? Pero aquí dice para alabanza de la gloria de su gracia, ¿verdad? La cual nos hizo aceptos en el amado. Habla gracia, pero ya en el versículo 7 dice según las riquezas de su gracia. Porque el apóstol Pablo ya, él no solamente las miró, sino que ahora él disfruta de esas riquezas de su gracia. Entonces, hermano, que Dios nos ilumine para que nosotros podamos mirar lo que es las riquezas de su gracia,
lo que es nuestra redención en el amado. Amén, hermanos. Mire, si nos llevas al versículo 3 para que vean cómo el apóstol Pablo cambia en el versículo 7. En el versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y versículo 4, mire, en Cristo nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo. Versículo 4, según nos escogió en Él. ¿Quién es Él? Cristo, en el que acaba de mencionar. No solamente dice nos bendijo en los lugares celestiales, sino nos escogió en Él, en Cristo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Versículo 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, ¿verdad? Fuimos escogidos en Cristo, fuimos predestinados en Cristo, hermano, en Jesucristo. Pero cuando vamos al versículo 7, versículo 6 al final cambia. Versículo 6 y versículo 7 cambia su expresión y nos dice: redimidos en el amado, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. No fuimos aceptados en Cristo, fuimos aceptados en el amado. Pastor, pero Cristo, el amado es Cristo. Claro que sí, pero la expresión de Pablo es una expresión diferente a la que él traía. Ahora nos dice, fuimos aceptados en el amado. Hermano, usted fue aceptado en el amado. O sea, de que allá vas a aprender ahora que en la eternidad pasada, allá el Señor Dios viendo a su Hijo, ¿verdad? Él dice: este es mi Hijo amado, quien me va a complacer. Esas palabras se hicieron eco con el tiempo. Cuando ya vino el cumplimiento del tiempo y Cristo vino a esta tierra, hizo eco esa voz. ¿Se acuerdan ustedes que él dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia? Amén, hermanos. Entonces, fuimos aceptados en el amado, y no solamente aceptados, sino que fuimos redimidos en el versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, en el amado fuimos redimidos. Amén. No dice en Cristo, sino en el amado, para que nosotros también apreciemos nuestra redención, para que nosotros apreciemos estas bendiciones que nos han dado en Cristo, que nos han dado en el amado. La mayoría de cristianos, hermanos, la redención la miran desde la vista terrenal. Ellos la miran como: pues sí, nosotros éramos pecadores y nosotros estábamos perdidos, estábamos sin esperanza, pero Cristo, ¿verdad?, murió en la cruz del Calvario para redimirnos, para perdonarnos y salvarnos. Y claro, está bien dicho, no estamos diciendo que no está bien dicho, sí, pero hermanos, Pablo nos quiere llevar para que lo miremos, para que nuestra redención la miremos en la esfera celestial, no en la esfera terrenal. Amén. Si nosotros cuando estudiamos Romanos, miramos, ahí Romanos sí nos dice que éramos gente pecadora, gente que caímos y quedamos lejos de la gloria de Dios. Amén. Y miramos que Cristo vino a morir por nosotros. Y ahí sí nos hablan de gente caída y de gente pecadora, pero que Cristo vino y nos redimió. Pero aquí, hermanos, el apóstol Pablo nos quiere elevar al cielo, nos quiere, hermanos, abrir los cielos para que nosotros miremos nuestra redención en la esfera celestial, de que miremos de que antes que nosotros viniésemos a este mundo, antes de que naciéramos, nuestra redención se efectúa allá en los cielos. Mire qué precioso, hermanos. Acuérdense lo que hemos venido estudiando, que allá en el plan eterno de Dios, el plan que tuvo Dios, el deseo que tuvo Dios en su corazón, hermano, es de crear a mucha gente y darle su vida a toda esa gente, ¿verdad? Para que fuéramos su expresión aquí en la tierra. Y aprendimos que allá arriba hubo un problema, nos rebelamos y tuvimos que salir y tuvimos que venir a echarnos un viaje aquí en la tierra.
pero no somos de aquí, vamos de regreso a casa. Amén. Pero aprendimos pues que el Señor allá en su plan, fíjense qué hermoso, no solamente tuvo el criarnos, Él sabía que el hombre iba a caer, porque estaba en el plan de Dios. Y Dios allá nos preparó también nuestro Redentor. Allá, hermanos, allá fue nuestra redención. Con el tiempo, o en el tiempo, se efectúa aquí en la tierra. Pero eso solo es manifestación de lo que sucedió allá. Todo sucedió allá. Aquí se está repitiendo todo lo que pasó allá, hermanos. Desde allá fuimos nosotros redimidos. Claro que se aplica a nuestra vida cuando nosotros creemos en Cristo. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados y creemos en Cristo como nuestro Salvador, ahí se aplica nuestra redención. Pero allá nos redimieron. Amén. Fíjese lo que dice Apocalipsis capítulo 5. A Juan le abrieron los cielos para que mirara que Cristo fue inmolado allá en los cielos. Apocalipsis capítulo 5, versículo 6. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba uno en pie, un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Lo que quiero que miremos aquí es que Juan se le abrieron los cielos y miró allá que estaba uno como inmolado. O sea, de que nuestra redención es eterna. Cuando hablamos de nuestra redención eterna en el amado, significa que en la eternidad allá se efectuó nuestra redención, para que nosotros vayamos apreciando estas bendiciones. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 18. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ya, léalo conmigo, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros, porque fuimos redimidos en el amado. Amén. Pedro lo aclara, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Hay otros versículos que van a decir que fuimos redimidos desde la fundación del mundo. Le digo para que si se lo encuentra va a decir, pero ¿cómo está eso? Claro, porque Pedro ya te lo aclara y dice, pero manifestado en los postreros tiempos. Amén, porque llegó el cumplimiento de ese tiempo de que teníamos que ser redimidos, aquí ya estando aquí en la tierra. Acuérdense que nosotros no somos de aquí, estábamos allá. Y allá se llevó a cabo el plan eterno de Dios. Y en todo este plan venía que el hombre iba a caer, pero también en su plan tenía Dios que lo iba a levantar a través de Cristo. Todo era el plan de Dios, hermano. Amén. Entonces, imagínense, allá está Dios y ya todo está su plan, ¿verdad? Van a caer, pero voy a levantarlos, ¿verdad? Porque si no, no se lleva a cabo el plan de Dios. O sea, de que a veces uno dice, ¿para qué Dios hizo todo eso, verdad? ¿Para qué metió la caída? ¿Para qué metió el diablo? Simplemente no. Entonces no tiene chiste eso. Entonces nosotros no se lleva a cabo pues el plan de Dios. ¿Cómo usted puede decirle que Dios ha sido bueno con usted? ¿Cómo puede usted decirle que Dios es perdonador, que Dios es misericordioso, que Dios es poderoso, que Dios perdona, que Dios restaura, que Dios salva? Porque nos tuvo que hacer caer. Amén. Para que se llevara a cabo el propósito de Dios. Amén.
Entonces, hermano, Pablo nos habla de nuestra redención, no para que miremos nuestra condición pecaminosa, porque estamos en Efesios, y Efesios todo es celestial, nada es terrenal. Pero Pablo menciona aquí nuestra redención para el perdón de nuestros pecados, no, hermano, para mostrarnos nuestra condición pecaminosa y caída, sino para mostrarnos quiénes somos nosotros en Cristo. Somos gente redimida, somos gente restaurada, somos gente levantada, hermano, para que nosotros vivamos esa clase de vida. Amén. Efesios no nos habla de lo que hacemos nosotros, sino de lo que somos en Cristo. En el capítulo 2, ahí vamos a entrar mirando que sí nos habla de nuestra condición lastimosa, caída y pecaminosa, pero no para mostrarnos, hermanos, lo que hacemos como gente caída, sino para mostrarnos en el capítulo 2 que nosotros no somos de esa clase de gente, que nosotros somos gente restaurada, gente levantada, gente que ha sido redimida, gente que ha sido perdonada, para que nosotros vivamos en esa clase de vida. Amén. Entonces les decía, hermano, tristemente nosotros como cristianos somos muy descuidados en nuestra salvación. Somos muy descuidados en nuestra vida espiritual. Por eso la mayoría de cristianos, no todos, pero la mayoría de cristianos va a ser castigado por el Señor. Porque somos muy descuidados, porque no apreciamos todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Pablo nos habla de las riquezas de su gracia, porque fueron hombres que la experimentaron, la vivieron, para ver si nosotros de esta manera también la llegamos a disfrutar. Pero tristemente, hermano, vuelvo a repetirle, hay mucho descuido en nosotros como cristianos, hay mucho descuido en la vida de la iglesia, y por eso Dios nos va a castigar. No hay otra salida, Dios nos va a castigar. Amén. Yo les pregunto, como hombres caídos, ¿quién nos podía redimir? ¿Quién nos podía perdonar de aquí, de entre la raza humana? O sea que, hermano, por eso dice que nosotros estamos perdidos. No teníamos esperanza, porque de acuerdo al estándar de Dios, para que el hombre pudiera ser redimido, perdonado, salvado, tenía que haber un hombre sin mancha, un hombre puro, un hombre santo. Pero como todos caímos, ¿quién podía salvarnos? O sea, estábamos perdidos, pero gracias al Señor, que a Él no se le pasó nada. En su plan tenía ya destinado a nuestro Cordero, que iba a ser inmolado para nuestra redención. Y ese era su amado quien lo iba a complacer, su amado quien lo iba a hacer feliz, su amado quien le iba a alegrar el corazón. Pero vayamos mirando que, hermanos, nosotros fuimos redimidos en el amado, o sea, fuimos metidos en el amado, o sea, para que nosotros miremos que nosotros en Cristo podemos también alegrar el corazón de Dios, podemos satisfacer el corazón de Dios por el amado. Amén, hermanos. Por eso cuando nos reunimos como iglesia, tenemos que entender que somos el cuerpo de Cristo y nosotros estamos aquí para alegrar el corazón de Dios. Vamos a Mateo capítulo 3 versículo 16. Nos hizo aceptos en el amado y nos redimió en el amado. En el amado nos está hablando de algo del que le hace feliz a Dios, del que alegra el corazón, del que satisface el corazón de Dios. Y estas palabras que aquí vamos a leer son solo un eco de las palabras que habló Dios allá arriba. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado,
en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado. En ese Hijo amado fuimos redimidos. Este es mi Hijo amado, quien me va a complacer, quien me va a alegrar en mi corazón, quien me va a glorificar. Este es mi Hijo amado, quien me va a complacer. Este es mi Hijo amado. Pero vayamos mirando que nosotros fuimos metidos, fuimos redimidos en este amado. O sea que nosotros también fuimos amados. Si Cristo es el amado y si nosotros estamos en Cristo, quiere decir que usted también es amado de Dios y usted también puede satisfacer y alegrar el corazón de Dios. Pero como iglesia, hermanos, esto es precioso. Amén. Ser redimidos en el amado significa que todos los escogidos y predestinados estamos aquí para complacer a Dios, para alegrar el corazón de Dios. No se nos olvide que cuando venimos aquí como iglesia, fuimos escogidos, fuimos predestinados y fuimos redimidos en el amado para satisfacer el corazón de Dios, para alegrar el corazón de Dios. Amén, hermanos, para complacer a Dios. Porque somos uno en Cristo. Pero tristemente nosotros no podemos complacer a Dios porque somos muy mundanos. Perdónenme la expresión. Por eso le decía, somos muy descuidados y nosotros vivimos como el mundo vive. Hacemos lo que el mundo hace. Somos muy carnales. Se nos olvida todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Amén. Nosotros realmente vivimos una vida desordenada, hermano. Nos parecemos más al mundo que a Cristo. Pero Efesios nos está hablando de que nosotros somos celestiales. De que nosotros, hermanos, fuimos redimidos, fuimos escogidos, predestinados, redimidos allá, hermanos, en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para que nosotros vayamos mirando que nosotros al estar aquí en la tierra tenemos que vivir esa clase de vida. Pero no hemos entendido el plan del Señor y nosotros seguimos la corriente del mundo, viviendo y haciendo las cosas del mundo. Amén. Dice el versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Según las riquezas de su gracia. Nosotros, con nuestra mente finita, no apreciamos las riquezas de su gracia. Nosotros, hermanos, con esta mente finita pensamos que nuestra redención fue fácil. ¿Usted cree que la redención fue fácil? A veces decimos, es que todo esto de nuestra salvación es un regalo de Dios, es por fe, ¿verdad? Y no cuesta nada, no nos costó nada. Está bien, hermano, fue un regalo del Señor, pero eso nos debe de llevar a apreciar las cosas que Dios hizo y no a ser descuidados con ellas, porque para Dios no fue gratis, a Dios le costó, hermano. Por eso Pablo nos va a enseñar sobre las riquezas de su gracia. Pablo dice, mire, fuimos redimidos en el amado. No solamente, hermano, nos dio su gracia, dice, fuimos agraciados, ¿verdad? Y fuimos amados en el amado. Y es importante que nosotros vayamos mirando de que para Dios no fue fácil nuestra redención, para que nosotros la apreciemos. O sea, al ser descuidados como cristianos es porque no hemos entendido nuestra redención, nuestro perdón, nuestra salvación. Por ejemplo, cuando Dios
crió el universo. Cuando Dios dijo, sea la luz, eso fue fácil, porque Él nomás abrió sus bocas, dijo la palabra y empezó la creación, ¿sí o no? Sea la luz y fue la luz. Pero para efectuar nuestra redención no fue tan fácil. Él tuvo no solo que usar su gracia, sino que usar las riquezas de su gracia. ¿Y cuáles son las riquezas de su gracia? Ahorita las vamos a mirar para que nosotros la apreciemos y entonces de esta manera, hermanos, seamos más cuidadosos con nuestra vida espiritual, seamos más cuidadosos con las cosas de Dios, seamos más cuidadosos con la vida de la iglesia. Amén. Ya aprendimos que la gracia es Dios pasado por un proceso para venir y morar dentro de nosotros como vida y Él obrar dentro de nosotros. Esa es la gracia de Dios. O sea, ya aprendimos que no solamente es un regalo de Dios, un don de Dios. Eso es la parte objetiva, pero la parte subjetiva es de que Dios tuvo que pasar por un proceso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, para venir y morar dentro de nosotros como gracia, para Él obrar, ¿verdad?, dentro de nosotros. Y ya lo estudiamos en el mensaje pasado, ¿verdad?, que nosotros somos agraciados, que nosotros las zarzas, ¿verdad?, los palos secos, no hemos sido consumidos por la gracia que está en nosotros. Él está aquí en nosotros para hacer su obra en nosotros. Pero, hermano, cuando nos habla de nuestra redención, Pablo dice de las riquezas de su gracia. Mire, para que nosotros fuésemos perdonados y redimidos, era necesario, te decía, alguien puro, alguien sin mancha, y no lo había en esta tierra porque todos pecamos, todos quedamos destituidos de la gloria de Dios. Dice Romanos que cada quien agarró su rumbo. No hay nada bueno, no hay ningún bueno, ningún justo, no hay ninguno que busque a Dios. Todos nos alejamos. Amén. Pero era necesario que alguien muriera, era necesario que se derramara sangre para nuestra redención, para nuestro perdón y para nuestra salvación, pero no había ese alguien. En el Antiguo Testamento, a través de los sacrificios de animales, veníamos viendo una sombra, porque todos esos animalitos que se presentaban en un sacrificio, ese era tipo de Cristo. Pero llegado el tiempo, hermano, miramos pues lo que es las riquezas de su gracia. En Hebreos capítulo 9, versículo 22, miramos que ahí, hermano, sin derramamiento de sangre no había remisión de pecados, no había redención. Tenía que haber un sacrificio, tenía que haber un derramamiento. Y de acuerdo al Antiguo Testamento miramos que a Dios le cansó todos esos sacrificios que se presentaban y dijo, de una vez voy a entregar el único sacrificio perfecto para siempre, y ese sacrificio es nuestro amado, nuestro Señor Jesucristo. Dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. O sea, era necesario el derramamiento de la sangre. Amén. Y como no había en la tierra ningún hombre, entonces Dios dijo, pero aquí tengo a mi amado. Ese está capacitado. Él es santo, Él es puro, y Él va a ir a morir y derramar su sangre para nuestra redención. Este es mi Hijo amado y este sí me complace. Pero es allá. Acuérdense que estamos en el cielo, hermanos. Amén. Entonces Dios dice, yo mismo iré a salvarlos. Dios mismo dice, yo mismo iré a salvarlos, porque no había otro. Para que nosotros vayamos apreciando el amor de Dios. Por eso la palabra nos dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre, porque de tal manera amó Dios al mundo, porque fuimos redimidos en el amado. Amén.
para que nosotros apreciemos las riquezas de esta su gracia. Amén. Fíjate, Dios dijo, yo iré a la tierra, y Dios sabía que al llegar a la tierra, Él iba a ser menospreciado. Él sabía que al venir a esta tierra, Él iba a ser rechazado, y no solamente rechazado, sino que lo iban a matar. Y claro, nosotros sabemos que Dios mismo venía poniendo su vida por nosotros. Él dice, a mí nadie me la quita, yo pongo mi vida y yo mismo la vuelvo a tomar. O sea, porque estaba en el plan de Dios. Pero miremos pues, desde que Él vino a esta tierra, fue rechazado. ¿No son esas las riquezas de su gracia, hermano? En Mateo capítulo 1, versículo del 1 al versículo 17, no lo vamos a leer, pero ahí, hermano, nos muestran cómo esa semillita, cómo es que para Cristo venir a esta tierra, Él tuvo que pasar por 42 generaciones. Amén. Tú lo lees en tu casa del versículo 1 hasta el versículo 17, nos hablan de cómo iba a venir. Claro, en Mateo la semilla del reino, ¿verdad? Pero estamos hablando de esa vida preciosa, de ese cordero que venía para ser inmolado, para redimirnos a nosotros. Él tuvo que pasar por 42 generaciones. Miremos todo lo que está haciendo el Señor para venir a salvarnos. Eso es la riqueza de su gracia, hermanos. 42 generaciones. Él venía, hermano, venía por estas generaciones. Él vino por gente alta, Él vino por gente mediana y aún vino por gente muy baja, hermano. A tal grado de que algunas de sus abuelitas eran pues gente de una clase muy baja. Pero mire, ahí venía. Eso es la riqueza de su gracia, hermano. Por eso le digo, no fue fácil, no nomás lo redimos, como sea la luz. Si fue la luz, no. Él tuvo que venir en los lomos de Abraham, en los lomos de Isaac, en el lomo de Jacob, de José, para cumplir su propósito de tener su reino, de tener su iglesia. En el versículo 21, ese sí lo vamos a leer, de ahí del capítulo 1 de Mateo. Miremos pues que llega el tiempo en que Él tenía que meterse en el vientre de una mujer. Fíjense todo lo que tiene que hacer Dios para venir a salvarnos. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio de un profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Miremos todo el proceso que está llevando a cabo Dios para venir y estar aquí entre los hombres. Dios con nosotros. Dios, ¿puede usted imaginarse que Dios, hermano, se metió en una mujercita, se metió en la Virgen María para poder nacer aquí en la tierra, para ser nuestro Salvador, hermanos? Eso es la riqueza de su gracia. Tuvo que esperar 9 meses para salir, tuvo que esperar 9 meses para que lo dieran a luz. Y Él y el Salvador, Dios con nosotros, pudiera estar aquí entre los hombres, hermano. Fíjese que desde que nació el Señor Jesús, es más, desde que antes que naciera, empezó la persecución. A tal grado que Herodes sacaba la cuenta y dijo: bueno, yo creo que ya nació, es mentado rey de los judíos, ya nació. Entonces él dijo: ¿saben? Vamos a hacer algo. Voy a mandar a matar a todos los niños de 2 años para abajo para llevármelo a él. Fíjense, hermano, las riquezas de su gracia. Él, desde que vino en el vientre, empezó la persecución. Ya no se veía cuando nació, persiguiéndolo para matarlo, para que nosotros vayamos apreciando a nuestro amado, nuestra redención en nuestro amado. No solo eso, sino que él, hermanos, cuando ya tuvo sus 30 años, él comenzó su ministerio. Pero ¿qué sucedió en su ministerio? Fue rechazado.
A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. El Señor Jesús, hermanos, lo querían matar. Siempre, hermanos, detrás de él para culparlo y para tomarlo preso. Cuando el Señor Jesús, hermano, cumplió su ministerio de 3 años y medio, él, hermanos, todos sabemos que cuando se llegó el tiempo, lo tomaron prisionero. ¿Y qué pasó cuando lo tomaron prisionero? Hermano, a él se burlaron de él, lo escupieron, lo abofetearon, le destrozaron su cuerpo, fue desfigurado, dice Isaías. Lo llevaron a la cruz. Ahí en la cruz, hermano, acuérdense que primero lo castigaron acá abajo, le dieron de latigazos a tal grado que le desgarraron su cuerpo. Y de ahí, hermano, se lo llevaron a la cruz. Y allá en la cruz lo clavaron. Allá en la cruz se burlaron de él. Si tú eres el rey de los judíos, pues sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Allá, hermano, le clavaron una lanza a su costado y dice que él no abrió su boca porque él venía a cumplir el propósito de Dios. Él tenía que morir en la cruz del Calvario. El Señor Jesús, acuérdense, desde que antes de que lo tomaran preso, él ya sabía que iba a morir. Y cuando estaba orando, ¿cuál era su oración? Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, que se haga tu voluntad, porque yo vengo aquí a cumplir tu voluntad. Hermano, él sabía que el Señor Jesús iba a cargar sobre él el pecado de todos nosotros. Él sabía, hermano, el ser santo iba a cargar con todos nuestros pecados. El Señor Jesús sabía que la ira que tenía que llegar sobre nosotros, Dios la iba a descargar sobre él, para que nosotros vayamos aprendiendo y disfrutando y anhelando, hermano, y abrazando las riquezas de su gracia. Hermano, los que teníamos que ser abofeteados y castigados éramos nosotros. Los que teníamos que morir éramos nosotros. La ira que tenía Dios que descargar sobre su Hijo era para nosotros. Sin embargo, Él la descargó en su amado, Él la descargó en su Hijo. La ira de Dios vino sobre Él, hermanos. Esa ira que a ti y a mí nos venía, la tomó Él. ¿Cómo no vamos a apreciar las riquezas de su gracia? Amén. Allá en la cruz, lo único que dijo es: Padre, perdónanos, no saben lo que hacen. Estas son riquezas de su gracia, hermanos. Nosotros no conocemos de estas riquezas y por eso nosotros somos muy descuidados. Amén. Somos muy descuidados en nuestra vida espiritual, somos muy descuidados en la vida de la iglesia. Y por ser descuidados, hermano, termino con esto, por ser descuidado, sabe que nosotros no vamos a formar parte de la iglesia. Ese es lo triste, hermano. Pero pastor, ¿cómo que no vamos a ser parte de la iglesia? Si todos los que hemos creído en Cristo somos parte del cuerpo de Cristo, somos parte de la iglesia, sí. Pero acuérdense que la iglesia tiene dos aspectos. Hay una iglesia para el reino y una iglesia para la eternidad. Una esposa para el reino, una esposa para la eternidad. No son dos esposas, es una sola esposa, pero en dos aspectos. Si nosotros no apreciamos todas estas bendiciones que nos dieron en Cristo, si nosotros no apreciamos las riquezas de su gracia, hermano, nosotros vamos a ser castigados y no vamos a formar parte de la esposa de Cristo, de la esposa para el milenio. Acuérdense que nosotros tenemos que enamorarnos del Cordero, porque ese fue nuestro Redentor, nuestro Cordero Pascual, hermano. Por eso cuando Cristo regrese, Él no viene como el Rey de Reyes, el Señor de los Señores. Él no viene como el Dios eterno, el Dios todopoderoso. Cuando Cristo regrese por su esposa, Él viene como el Cordero. Las bodas del Cordero. Se le llaman las bodas del Cordero porque Él fue el que nos amó, Él fue el que nos redimió, Él fue nuestro Cordero Pascual. Por eso se presenta, porque de Él tenemos que estar enamorados. Amén.
Por eso se le llaman las bodas del Cordero. Entonces, hermano, pero si nosotros somos descuidados, seguimos siendo descuidados con estas cosas que Dios nos ha dado en Cristo, nosotros, vuelvo a repetirlo, vamos a quedar fuera de la esposa para el reino. Acuérdense, hermano, que lo que nosotros anhelamos es reinar con Cristo, ¿verdad? Porque los cristianos, ellos piensan, la mayoría piensan que nos vamos y nos vamos con Él. No es así de fácil, hermano. No es así de fácil. Todos los que vivamos a Cristo, todos los que disfrutemos la vida de Cristo, hermano, somos calificados para entrar en la parte de la esposa para el reino. La esposa que va a reinar con Cristo, la esposa que se va a casar con Cristo. Nos ponen ejemplos como la parábola de aquel hombre que entró a las bodas sin ir vestido de bodas y lo sacaron, ¿sí o no? Porque, hermano, para ir a esas bodas hay que estar revestido de Cristo, hay que vivir a Cristo. Entonces, hermano, Pablo nos está llevando al cielo para que miremos nosotros quiénes somos en Cristo y nos identifiquemos como tales. No podemos nosotros estar viviendo como el mundo. Que Dios nos ayude, hermano, a apreciar las cosas que Dios ha hecho por nosotros y las valoremos. Amén. Y nosotros también vengamos con ese corazón y creyendo que nosotros también podemos agradar al corazón del Señor. Pongámonos de pie. Gloria al Señor, hermano. Oremos al Señor. Padre, te damos las gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque fuimos redimidos en el amado, Señor. Gracias por la riqueza de tu gracia, Señor. Gracias porque podemos mirar, Señor, que en todo tu plan, Señor, que tú tenías para salvarnos, miramos esas riquezas de tu gracia. Señor, tú tenías que pasar por un proceso, Señor, tenías que encarnarte, tenías que vivir, llevar la vida humana en esta tierra, Señor, pero también tenías que ser crucificado y tenías que resucitar y tenías que descender como el Espíritu para cumplir tu propósito, Señor. Cómo no amarte, cómo no darte gracias. Perdónanos, Señor, porque no hemos valorado todas estas riquezas, Señor. Oramos para que nos ayudes a apreciar todas estas riquezas y a no ser descuidados, Señor. Porque nosotros, Señor, al ser descuidados en nuestra vida espiritual, en vez de hacerte feliz, te ponemos triste. Tu palabra nos dice que podemos entristecer al Espíritu que mora dentro de nosotros. Al vivir una vida como la del mundo, Señor, al vivir como hombres caídos, Señor, eso no alegra tu corazón, Señor. Efesios es para que entendamos que no somos terrenales, que somos celestiales, Señor, para que nosotros vivamos esa vida y te agrademos, te alegremos tu corazón, Señor. Te complazcamos, Señor, pero en Cristo, en Cristo. Muchas gracias por tu palabra, gracias por mis hermanos, gracias por haberlos traído, Señor. Ahora oramos para que los regreses a casa, los cuides, Señor, en su camino. Y muchas gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, hermano. Dios los bendiga a todos.